Hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición, y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías. Un retoño saldrá de la raíz de Jesé, y una flor ascenderá de esa raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 23. El nacimiento de Juan es anunciado a Zacarías. He visto a Zacarías hablando con Isabel, confiándole la pena que le causaba tener que ir a cumplir su servicio en el templo de Jerusalén, debido al desprecio con que se le trataba por la esterilidad de su matrimonio. Zacarías estaba de servicio 2 veces por año. No vivían en Hebrón mismo, sino a una legua de allí, en Juta. Entre Juta y Hebrón subsistían muchos antiguos muros. Quizás en otros tiempos aquellos dos lugares habían estado unidos. Al otro lado de Hebrón se veían muchos edificios diseminados, como restos de la antigua ciudad que fue en otros tiempos tan grande como Jerusalén. Los sacerdotes que habitaban en Hebrón eran menos elevados en dignidad que los que vivían en Juta. Zacarías era así como jefe de estos últimos y gozaba, lo mismo que Isabel, del mayor respeto a causa de su virtud y de la pureza de su linaje de Aarón, su antepasado. He visto a Zacarías visitar, con varios sacerdotes del país, una pequeña propiedad suya en las cercanías de Juta. Era un huerto con árboles frutales y una casita. Zacarías oró allí con sus compañeros, dándoles luego instrucciones y preparándolos para el servicio del templo que les iba a tocar. También le oí hablar de su aflicción y del presentimiento de algo que habría de sucederle. Marchó Zacarías con aquellos sacerdotes a Jerusalén, donde esperó 4 días hasta que le llegó el turno de ofrecer sacrificio. Durante este tiempo oraba continuamente en el templo. Cuando le tocó presentar el incienso, lo vi entrar en el santuario, donde se hallaba el altar de los perfumes delante de la entrada del Santo de los Santos. Encima de él, el techo estaba abierto, de modo que podía verse el cielo. El sacerdote no era visible desde el exterior. En el momento de entrar, otro sacerdote le dijo algo, retirándose de inmediato. Cuando Zacarías estuvo solo, vi que levantaba una cortina y entraba en un lugar oscuro. Tomó algo que colocó sobre el altar, encendiendo el incienso. En aquel momento pude ver a la derecha del altar una luz que bajaba hacia él y una forma brillante que se acercaba. Asustado, arrebatado en éxtasis, le vi caer hacia el altar. El ángel lo levantó, le habló durante largo tiempo y Zacarías respondía. Por encima de su cabeza el cielo estaba abierto y 2 ángeles subían y bajaban como por una escala. El cinturón de Zacarías estaba desprendido, quedando sus ropas entreabiertas. Vi que uno de los ángeles parecía retirar algo de su cuerpo, mientras el otro le colocaba en el flanco un objeto luminoso. Todo esto se asemejaba a lo que había sucedido cuando Joaquín recibió la bendición del ángel para la concepción de la Virgen Santísima. Los sacerdotes tenían por costumbre salir del santuario inmediatamente después de haber encendido el incienso. Como Zacarías tardara mucho en salir, el pueblo, que oraba afuera, esperando, empezó a inquietarse. Pero Zacarías, al salir, estaba mudo, y vi que escribió algo sobre una tablilla. Cuando salió al vestíbulo, muchas personas se agruparon a su alrededor, preguntándole la razón de su tardanza, mas él no podía hablar, y haciendo signos con la mano, mostraba su boca. La tablilla escrita, que mandó a Juta enseguida a la casa de Isabel, anunciaba que Dios le había hecho una promesa y al mismo tiempo le decía que había perdido el uso de la palabra. Al cabo del tiempo se volvió a su casa. También Isabel había recibido una revelación, que ahora no recuerdo cómo.
Zacarías era un hombre de estatura elevada, grande y de porte majestuoso. ·24. Noticias acerca de San José. Marzo 18 del año 1820 y marzo 18 del año 1821. Nota: corresponde este capítulo a varias visiones tenidas el mismo día en 2 años diferentes. Fin de la nota. José, cuyo padre se llamaba Jacob, era el tercero entre 6 hermanos. Sus padres habitaban un gran edificio situado poco antes de llegar a Belén, que había sido en otro tiempo la casa paterna de David, cuyo padre, Jesé, era el dueño. En la época de José, casi no quedaban más que los anchos muros de aquella antigua construcción. Creo que conozco mejor esta casa que nuestra aldea de Flamske. Delante de la casa había un patio anterior, rodeado de galerías abiertas como al frente de las casas de la antigua Roma. En sus galerías pude ver figuras semejantes a cabezas de antiguos personajes. Hacia un lado del patio había una fuente debajo de un pequeño edificio de piedra, donde el agua salía de la boca de animales. La casa no tenía ventanas en el piso bajo, pero sí aberturas redondas arriba. He visto una puerta de entrada. Alrededor de la casa corría una amplia galería, en cuyos rincones había 4 torrecillas parecidas a gruesas columnas terminadas, cada una en una especie de cúpula, donde sobresalían pequeños banderines. Por las aberturas de estas cupulitas, a las que se llegaba mediante escaleras abiertas en las torrecillas, podía verse a lo lejos sin ser visto. Torrecillas semejantes a estas había en el palacio de David, en Jerusalén. Fue desde la cúpula de una de ellas, desde donde pudo mirar a Bersabé mientras tomaba el baño. En lo alto de la casa, la galería corría alrededor de un piso poco elevado, cuyo techo plano soportaba una construcción terminada en otra torre pequeña. José y sus hermanos habitaban en la parte alta con un viejo judío, su preceptor. Dormían alrededor de una habitación colocada en el centro, que dominaba la galería. Sus lechos consistían en colchas arrolladas contra el muro durante el día, separadas entre sí por esteras móviles. Los he visto jugando en su pieza. También vi a los padres, los cuales se relacionaban poco con sus hijos. Me parecieron ni buenos ni malos. José tendría 8 años más o menos, de natural muy distinto a sus hermanos. Era muy inteligente y aprendía todo muy fácilmente, a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de toda clase de travesuras y a veces lo maltrataban. Aquellos muchachos poseían pequeños jardines divididos en compartimientos. Vi en ellos muchas plantas y arbustos. He visto que a menudo iban los hermanos de José a escondidas y le causaban destrozos en sus parcelas, haciéndole sufrir mucho. Lo he visto con frecuencia bajo la galería del patio, de rodillas, rezando con los brazos extendidos. Sucedía entonces que sus hermanos se deslizaban detrás de él y le golpeaban. Estando de rodillas una vez, uno de ellos le golpeó por detrás, y como José parecía no advertirlo, volvió aquél a golpearlo con tal insistencia que el pobre José cayó hacia adelante sobre las losas del piso. Comprendí con esto que José debía estar arrebatado en éxtasis durante la oración. Cuando volvió en sí, no dio muestras de alterarse, ni pensó en vengarse. Buscó otro rincón aislado para continuar su plegaria. Los padres no le mostraban tampoco mayor cariño. Hubieran deseado que empleara su talento en conquistarse una posición en el mundo. Pero José no aspiraba a nada de esto. Los padres encontraban a José demasiado simple y rutinario. Les parecía mal que amara tanto la oración y el trabajo manual. En otra época en que podría tener 12 años, lo vi a menudo huir de las molestias de sus hermanos
yendo al otro lado de Belén, no muy lejos de lo que más tarde fue la gruta del pesebre, y detenerse allí algún tiempo al lado de unas piadosas mujeres pertenecientes a la comunidad de los esenios. Habitaban estas mujeres cerca de una cantera abierta en la colina, encima de la cual se hallaba Belén, en cuevas cavadas en la misma roca. Cultivaban pequeñas huertas contiguas e instruían a otros niños de los esenios. Frecuentemente veía al pequeño José, mientras recitaban oraciones escritas en un rollo a la luz de la lámpara suspendida en la pared de la roca, buscar refugio cerca de ellas para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También lo vi detenerse en las grutas, una de las cuales había de ser más tarde el lugar de nacimiento del Redentor. Oraba solo allí o se ocupaba de fabricar pequeños objetos de madera. Un viejo carpintero tenía su taller en la vecindad de los esenios. José iba allí a menudo y aprendía poco a poco ese oficio, en el cual progresaba fácilmente por haber estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Finalmente las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia en la casa paterna. Un amigo que habitaba cerca de Belén, en una casa separada de la de sus padres por un pequeño arroyo, le dio ropa con la cual pudo disfrazarse y abandonar la casa paterna por la noche para ir a ganarse la vida en otra parte con su oficio de carpintero. Tendría entonces de 18 a 20 años de edad. Primero lo vi trabajando en casa de un carpintero de Libona, desde donde pude decirse que aprendió el oficio. La casa de su patrón estaba construida contra unos muros que conducían hasta un castillo en ruinas, a todo lo largo de una cresta montañosa. En aquella muralla habían hecho sus viviendas muchos pobres del lugar. Allí he visto a José trabajando largos trozos de madera, encerrado entre grandes muros, donde la luz penetraba por las aberturas superiores. Aquellos trozos formaban marcos con los cuales debían entrar tabiques de zarzos. Su patrón era un hombre pobre que no hacía sino trabajos rústicos de poco valor. José era piadoso, sencillo y bueno. Todos lo querían. Lo he visto siempre con perfecta humildad, prestar toda clase de servicios a su patrón, recoger virutas, juntar trozos de madera y llevarlos sobre sus hombros. Más tarde pasó una vez por estos lugares en compañía de María, y creo que visitó con ella su antiguo taller. Mientras tanto sus padres creían que José hubiese sido robado por bandidos. Luego vi que sus hermanos descubrieron dónde se hallaba y le hicieron vivos reproches, pues tenían mucha vergüenza de la baja condición en que se había colocado. José quiso quedarse en esa condición, por humildad, pero dejó aquel sitio y se fue a trabajar a Taanac, cerca de Megido, al borde de un pequeño río, el Quizón, que desemboca en el mar. Este lugar no está lejos de Afequé, ciudad natal del apóstol Santo Tomás. Allí vivió en casa de un patrón bastante rico, donde se hacían trabajos más delicados. Después lo vi trabajando en Tiberíades para otro patrón, viviendo solo en una casa al borde del lago. Tendría entonces unos 30 años. Sus padres habían muerto en Belén, donde aún habitaban dos de sus hermanos. Los otros se habían dispersado. La casa paterna ya no era propiedad de la familia, totalmente arruinada. José era muy piadoso y oraba por la pronta venida del Mesías. Estando un día ocupado en arreglar un oratorio cerca de su habitación para poder rezar en completa soledad, se le apareció un ángel, dándole orden de suspender el trabajo que, así como en otro tiempo Dios había confiado al patriarca José la administración de los graneros de Egipto, ahora el granero que encerraba la cosecha de la salvación habría de ser confiado a su guardia paternal. José, en su humildad, no comprendió estas palabras y continuó rezando con mucho fervor, hasta que se le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto, en el esposo de la Virgen Santísima. Antes de esto nunca lo he visto casado, pues vivía muy retraído y evitaba la compañía de las mujeres.
Capítulo 25. Desposorio de la Virgen María con San José. María vivía entre tanto en el templo con otras muchas jóvenes bajo la custodia de las piadosas matronas, ocupadas en bordar, en tejer y en labores para las colgaduras del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban las vestiduras y otros objetos destinados al culto divino. Cuando llegaban a la mayoría de edad se las casaba. Sus padres las habían entregado totalmente a Dios, y entre los israelitas más piadosos existía el presentimiento de que de uno de estos matrimonios se produciría el advenimiento del Mesías. Cuando María tenía 14 años y debía salir pronto del templo para casarse junto con otras 7 jóvenes, vi a Santa Ana visitarla en el templo. Al anunciar a María que debía abandonar el templo para casarse, la vi profundamente conmovida, declarando al sacerdote que no deseaba abandonar el templo, pues se había consagrado solo a Dios y no tenía inclinación por el matrimonio. A todo esto le fue respondido que debía aceptar a algún esposo. Nota: entre las numerosas clases de votos que enumera el Mixná, usados por los judíos, no se halla el de castidad. Esto explica por qué los sacerdotes no accedieron al deseo de María, a pesar de haber personas que, como los esenios, vivían en castidad. Fin de la nota. La vi luego en su oratorio, rezando a Dios con mucho fervor. Recuerdo que, teniendo mucha sed, bajó con su pequeño cántaro para recoger agua de una fuente o depósito, y que allí, sin aparición visible, escuchó una voz que la consoló, haciéndole saber al mismo tiempo que era necesario aceptar ese casamiento. Nota: en el Protoevangelium Jacob apócrifo se habla de un ángel que se le aparece y le dice: Ave María, y luego: María, no temas. Fin de la nota. Aquello no era la anunciación, que me fue dado ver más tarde en Nazaret. Creí, sin embargo, haber visto esta vez la aparición de un ángel. En mi juventud confundí a veces este hecho con la anunciación, creyendo que había tenido lugar en el templo. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar. Debía ser el sumo pontífice. Luego llevado por otros sacerdotes hasta el Santo de los Santos, y mientras encendía un sacrificio de incienso, leía las oraciones en un rollo de pergamino colocado sobre una especie de atril. Hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición, y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías: un retoño saldrá de la raíz de Jesé, y una flor ascenderá de esta raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Luego se enviaron mensajeros a todas las regiones del país, convocando al templo a todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Cuando varios de ellos se encontraban reunidos en el templo, en traje de fiesta, les fue presentada María. Entre ellos vi a un joven muy piadoso de Belén, que había pedido a Dios con gran fervor el cumplimiento de la promesa en su corazón, y vi un gran deseo de ser elegido por esposo de María. En cuanto a ésta, volvió a su celda y derramó muchas lágrimas, sin poder imaginar siquiera que habría de permanecer siempre virgen. Después de esto vi al sumo sacerdote, obedeciendo a un impulso interior, presentar unas ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos marcara una con su nombre y la tuviera en la mano durante la oración y el sacrificio. Cuando hubieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente de sus manos y colocadas en un altar delante del Santo de los Santos, siéndoles anunciado que aquel de entre ellos cuya rama floreciere sería el designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras las ramas se hallaban delante del Santo de los Santos, siguió celebrándose el sacrificio y continuó la oración. Durante este tiempo vi al joven. Nota: la tradición lo llama Agabús, y en el cuadro de Rafael es el joven que rompe su vara sobre las rodillas. Fin de la nota. Cuyo nombre quizás recuerde. Invocar a Dios en una sala del templo, con los brazos extendidos, y derramar ardientes lágrimas, cuando después del tiempo marcado les fueron devueltas las ramas,
anunciándoles que ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser esposo de aquella virgen. Volvieron los hombres a sus casas, y el joven se retiró al monte Carmelo, junto con los sacerdotes que vivían allí desde el tiempo de Elías, quedándose con ellos y orando continuamente por el cumplimiento de la promesa. Luego vi a los sacerdotes del templo buscando nuevamente en los registros de las familias si quedaba algún descendiente de la familia de David que no hubiese sido llamado. Nota: sábese por antiguos documentos que por lo menos desde la cautividad de Babilonia se guardaban en el templo registros genealógicos exactos. Fin de la nota. Hallaron la indicación de 6 hermanos que habitaban en Belén, uno de los cuales era desconocido y andaba ausente desde hacía tiempo. Buscaron el domicilio de José, descubriéndolo a poca distancia de Samaria, en un lugar situado cerca de un riachuelo. Habitaba a la orilla del río y trabajaba bajo las órdenes de un carpintero. Obedeciendo a las órdenes del sumo sacerdote, acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. Mientras oraban y ofrecían sacrificio, le pusieron también en las manos una vara, y en el momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar, delante del Santo de los Santos, brotó de la vara una flor blanca semejante a una azucena, y pude ver una aparición luminosa bajar sobre él. Era como si en ese momento José hubiese recibido al Espíritu Santo. Así se supo que este era el hombre designado por Dios para ser el prometido de María Santísima, y los sacerdotes lo presentaron a María en presencia de su madre. María, resignada a la voluntad de Dios, lo aceptó humildemente, sabiendo que Dios todo lo podía, puesto que él había recibido su voto de pertenecer solo a él. Lunes 24 de septiembre del año 1821. Las bodas de María y José, que duraron de 6 a 7 días, fueron celebradas en Jerusalén en una casa situada cerca de la montaña de Sión, que se alquilaba a menudo para ocasiones semejantes. Además de las maestras y compañeras de María de la escuela del templo, asistieron muchos parientes de Joaquín y de Ana, entre otros, un matrimonio de Gofna, con 2 hijas. Las bodas fueron solemnes y suntuosas, y se ofrecieron e inmolaron muchos corderos como sacrificio en el templo. He podido ver muy bien a María con su vestido nupcial. Llevaba una túnica muy amplia abierta por delante con anchas mangas. Era de fondo azul, con grandes rosas coloradas, blancas y amarillas, mezcladas entre hojas verdes, a modo de las ricas casullas de los tiempos antiguos. El borde inferior estaba adornado con flecos y borlas. Encima del traje llevaba un peplo celeste parecido a un gran paño. Además de este manto, las mujeres judías solían llevar en ciertas ocasiones algo así como un abrigo de duelo con mangas. El manto de María caíale sobre los hombros volviendo hacia adelante por ambos lados y terminando en una cola. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rosas de seda. En la derecha tenía, a modo de cetro, un hermoso candelero de oro sin pie, con una pequeña bandeja sobrepuesta, en el que ardía algo que producía una llama blanquecina. Las jóvenes del templo arreglaron el cabello de María, terminando el tocado en muy breve tiempo. Ana había traído el vestido de boda, y María, en su humildad, no quería ponérselo después de los esponsales. Sus cabellos fueron ajustados en torno a la cabeza, de la cual colgaba un velo blanco que caía por debajo de los hombros. Sobre este velo le fue puesta una corona. La cabellera de María era abundante, de color rubio de oro, cejas negras y altas, grandes ojos de párpados habitualmente entornados con largas pestañas negras, nariz de bella forma un poco alargada, boca noble y graciosa, y fino mentón. Su estatura era mediana. Vestía con su hermoso traje. Era su andar lleno de gracia, de decencia y de gravedad. Vistióse luego para la boda con otro atavío menos adornado, del cual poseo un pequeño trozo que guardo entre mis reliquias. Llevó ese traje listado a Caná y en otras ocasiones solemnes. A veces volvía a ponerse su vestido de bodas cuando iba al templo.
Personas acomodadas mudaban 3 o 4 veces sus vestidos en las bodas. En ese traje de gala, María me recordaba a ciertas mujeres ilustres de otras épocas, por ejemplo, a Santa Elena y a Santa Cunegunda, aunque distinguiéndose de ellas por el manto con que se envolvían las mujeres judías, más parecido al de las damas romanas. Había en Sión, en la vecindad del cenáculo, algunas mujeres que preparaban hermosas telas de todas clases, según pude ver a propósito de sus vestidos. José llevaba un traje largo, muy amplio, de color azul con mangas anchas y sujetas al costado por cordones. En torno al cuello tenía una esclavina parda, o más bien una ancha estola, y en el pecho colgábanle 2 tiras blancas. He visto todos los pormenores de los desponsales de María y José, la comida de boda y las demás solemnidades, pero he visto al mismo tiempo otras tantas cosas. Me encuentro tan enferma, tan molesta de mil diversas formas, que no me atrevo a decir más para no introducir confusión en estos relatos.